llamaba Padre. Aconteció que estando Jesús orando en el lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. Diga conmigo Padre nuestro. Vamos, levanten su mano derecha y diga conmigo Padre nuestro. Amén. Y Jesús comienza en la oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ahora bien, cuando nosotros comenzamos a ver el Padre nuestro, básicamente podemos interpretar que fue la respuesta que Jesús le da a ellos, a los discípulos, cuando les está pidiendo: enséñanos a orar. O sea, ellos tenían una manera de pronto de orar y de pronto los judíos reconocían a Dios como un Padre, pero había una relación y una asociación más que todo con Adonai, con el Señor. Pero qué tremendo, porque quizás ellos tenían un modelo de oración de acuerdo a los escribas, a los fariseos, a todos los líderes religiosos de la época. Pero cuando Jesús comienza a enseñarles un estilo de oración nuevo, que es lo que se conoce como el Padre Nuestro, que quizás de pronto nosotros nos aprendimos de una forma repetitiva, básicamente el Padre Nuestro es una oración, es un estilo nuevo de oración que el Señor está enseñando. Le está enseñando a ellos una forma diferente de orar. Y básicamente con el Padre Nuestro, Jesús establece ese modelo de oración para que nosotros aprendamos a tener una buena comunión con Dios Padre. Amén. Entonces, quizás de pronto nosotros fuimos levantados en una cultura religiosa donde nos enseñaron que existía un Dios todopoderoso. Algunos fuimos criados bajo ese contexto de que Dios era un juez y que Dios podía estar lanzando un juicio, podía castigarnos por todo. Pero muy poco nos enseñaron a ver a Dios como Padre. Y eso es lo que Jesús está enseñando aquí con el Padre Nuestro. Les está tratando de cambiar la mentalidad y decirle que por encima de cualquier forma, como usted está viendo a Dios, Dios es un Padre. Diga conmigo: Dios es mi Padre. Amén. Así que si usted de pronto en un momento dado no tuvo un papá biológico o vivió una experiencia negativa con su papá, quiero que sepa que usted tiene un Padre espiritual. Y eso se llama Dios Padre. Alguien me dice amén por eso. Y eso es muy bueno, porque los vacíos que pueden haber en nuestro corazón por causa de la ausencia de un padre biológico, ahí está nuestro Padre Celestial que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. ¿Alguien está aquí? Así que mire el que está a todo ahí, le tenemos un Padre espiritual que nos ama mucho. Por eso cuando usted comienza a analizar el Padre Nuestro, usted observe bien que Jesús comienza esa oración con el reconocimiento de la paternidad de Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo: Padre Nuestro. Diga conmigo: Padre Nuestro. Está hablando de un reconocimiento de que en Dios hay una paternidad. Y observe que esas dos palabras son claves. ¿Por qué? Porque dice Padre Nuestro. El reconocimiento de la paternidad de Dios, pero también un sentido de identidad y de pertenencia. Entonces diga conmigo: Dios es mi Padre. Yo quiero que usted lo diga con una convicción. Diga: Dios es mi Padre. Y entienda esto: si usted no está convencido al decir Dios es mi Padre, repítala todas las veces que usted pueda o se acuerde hasta que tenga convencimiento. Amén. Va a llegar el punto donde usted va a decir: Dios es mi papá. Amén. Y de eso se trata. Así que lo que el Señor está creando en aquel tiempo y en este tiempo con nosotros, Dios está creando conciencia, o el Señor crea conciencia de que Dios es nuestro Padre. Y lo que el Señor nos va a llevar en estas próximas semanas es que aprendamos a ver por la fe a Dios como nuestro Padre, pero también a relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Entonces yo quiero que usted diga conmigo: yo tengo un Padre bueno, y es mi Dios. Amén. Así que Jesús sabía orar. ¿Cuántos saben que Jesús sabía orar? De hecho, el ministerio de él se basó mucho en lo que fue la oración. Así que cuando él nos enseña el Padre Nuestro, él no nos está enseñando para que imitemos su comunión con el Padre. Y entienda esto que le voy a decir ahora. La forma como nosotros nos dirijamos hacia Dios en oración determinará el éxito o el fracaso de nuestro tiempo de comunión con Él. Es la manera como usted lo mire a Él. ¿Sí me hago entender? Si usted lo está mirando como un Dios, como un juez, entonces eso determinará el éxito o el fracaso de su comunión con Él. Si usted lo mira como un padre, eso determinará el éxito o el fracaso de su comunión con Él.
Si usted simplemente lo mira como Dios el creador, eso determinará el éxito o el fracaso de su comunión con Él. Todo depende de la manera como nosotros miramos a Dios. Así de sencillo. Así que mi propósito en este tiempo, bajo la dirección del Espíritu Santo, es que usted aprenda a ver a Dios como un padre. Y no como cualquier padre, sino como un padre bueno, un padre que lo ama, un padre que lo atiende, un padre que está para usted, un padre que lo protege y un padre que quiere lo mejor todo el tiempo para su vida y para su familia. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo primero que vamos a ver dos cositas hoy. Lo primero es que Dios es mi Padre. Diga conmigo, Dios es mi Padre. Así que Padre, cuando nosotros hablamos de la Trinidad, que la Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios verdadero manifestado en tres personas, comenzamos a ver que Padre es la primera persona de la Trinidad, de la deidad. Pero la palabra Padre, óigame bien, en griego es pater, pero en arameo es Abba. Diga conmigo Abba. Y nos vamos a centrar en la palabra Abba, porque la palabra Abba encierra un tono de más intimidad. Ahora bien, esa palabra en arameo, Abba, significa papito o papi. ¿Cómo se dirige usted a su papá? Papi, ¿sí o no? Yo le decía a mi papá papi, y mis hijos me dicen papi. A veces me dicen papá, muy poco me lo dice, pero me dicen papi. Pero de igual manera, si me dice papá no está mal, porque yo entiendo que hay una relación íntima. Pero realmente la palabra Abba lo que significa es papi o significa papito. Ahora, esa palabra da la idea de un hijo que le dice papi, pero le dice papi sentado en las piernas de su padre. ¿Sí me hago entender? O sea, él lo tiene sentado en sus piernas, el padre lo tiene abrazado, papá lo tiene abrazado, y él simplemente se regocija, se reconforta en los brazos de papá, en los brazos de papi, y él simplemente le dice papi. ¿Por qué? Porque en los brazos y en las piernas de papá nos sentimos seguros. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la expresión Abba, lo que la Biblia nos está enseñando de que nosotros podemos decir Abba Padre, es que usted tenga una mentalidad de que usted está sentado en las piernas de papá. Y que los brazos de papá o de papi te tienen rodeado, y que en ese lugar es donde tú y yo nos sentimos seguros. ¿Cuántos me dicen amén? Mire que la Biblia menciona en Marcos capítulo 14, verso 36. Ahora, escuche esto. Esa expresión Abba se usa para indicar la cercanía y la intimidad del hijo con su padre. Y ese es el propósito de Dios en este tiempo. Que al nosotros tener la revelación de lo que es Abba Padre, nosotros podamos tener una cercanía y una intimidad más profunda con nuestro Padre Celestial y con nuestra mentalidad como hijos. Así que en Marcos capítulo 14, verso 36, Jesús llamó a Dios Padre, le dijo papito, y él decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, así que aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahora, esta es otra predicación, pero cuando usted comienza a desglosar ese verso que acabamos de leer, va a encontrar muchas cosas, como por ejemplo, y él decía Abba Padre, o sea, él decía papito. Ahora, si usted mira el contexto, Jesús estaba en agonía. ¿Dónde se encontraba Jesús en ese momento? Estaba en el huerto de Getsemaní, en lo que se conoce como la pasión. Ya las próximas horas ya iba a ser condenado, iba a ser crucificado. Pero en medio de esa angustia y en medio de ese momento difícil, él decía Abba Padre. O sea que en los momentos difíciles y de angustia en nuestras vidas tenemos un papito bueno que siempre está con nosotros para sostenernos y levantarnos. Amén. Esa es la función de papá. Por eso él decía Abba Padre, papito lindo. Pregunta, las veces que usted tuvo problemas, ¿hacia quién corría? Eso es lo que la Biblia nos está enseñando y nos está mostrando. Ahora mire lo que dice, para Abba Padre todas las cosas son posibles. Por eso siempre corríamos nosotros a los brazos de papá, porque siempre entendíamos que en papá había una respuesta, había una defensa. Así que le está diciendo, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, que el único que nos puede ayudar a nosotros se llama papá. ¿Sí o no? Cuando todo se ha cerrado, cuando quizás las circunstancias que estamos viviendo, estamos viendo que no hay salida,
solamente el Señor como Padre o Dios como Padre es el que nos puede ayudar y socorrer en el momento difícil. Así que más no es lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y ahí está la parte que nos corresponde a nosotros, es hacer la voluntad de papá. Diga conmigo, hacer la voluntad de papá. Y esto es interesante, porque mientras nosotros fuimos niños, quizás jóvenes, y llegamos hasta cierto punto de la juventud, hacíamos la voluntad de papá y de mamá, ¿sí o no? Pero llegó el momento en la vida donde teníamos que tomar nuestras propias decisiones, ¿cierto? Pero resulta que en Cristo podemos estar jóvenes a mediano tiempo o ya muy viejos, pero aquí seguimos haciendo la voluntad de papá. Amén. ¿Alguien me está recibiendo? Así que cuando vemos a Jesús, Jesús está utilizando la palabra aramea íntima que significa Abba. Él básicamente está llamando a Dios como papi. Y ese Abba es el nombre que un niño judío usaba y que todavía en este tiempo ellos usan para referirse a ¿quién? A su padre. Así que vemos a Jesús íntimamente llamando al Padre en el huerto de Getsemaní. Y es interesante esto porque en los momentos de más conflicto en nuestra vida tenemos que buscar a Abba Padre. Amén. Porque Él está para nosotros. ¿Alguien me está recibiendo? Así que en esa hora terrible, cuando estaba en agonía y presión por aquel terrible sacrificio, Dios era su papá. Dios nunca dejará de ser nuestro papá. Amén. Por eso Él decía, Abba Padre, porque allí lo estaba asistiendo y lo estaba fortaleciendo. Así que Jesús no se estaba sometiendo a un Dios tirano y dictatorial. Él se estaba sometiendo a su papá. Y no hay mejor cosa que hacer la voluntad de papá, ¿sí o no? Les voy a contar una historia. Allá en el siglo XVI aproximadamente, había un reformador escocés reconocido llamado Richard Cameron. Este hombre fue asesinado por causa del evangelio. Fue uno de los reformadores de la época, fue capturado, lo asesinaron. Y uno de los que lo asesinó, que consentió el asesinato de él, le cortó la cabeza y las manos. Y luego la cabeza y las manos de Richard fueron llevados a Edimburgo. Resulta que su padre, Alan Cameron, estaba preso por la misma causa. Y los enemigos de Richard, fueron y le llevaron a su padre, le llevaron la cabeza y las manos para añadirle más aflicción a lo que ya representaba una angustia para este hombre. Cuando le llevaron la cabeza y las manos a Alan, le preguntaron que si él las reconocía. Y él, tomando la cabeza y las manos de su hijo, que eran muy hermosas, dice que las besó y dijo, las reconozco y las conozco bien. Son las de mi hijo, mi propio hijo querido. Y entonces este hombre le respondió y le dijo, es el Señor, es la buena voluntad del Señor que nunca nos pueda hacer mal, ni a mí ni a los hijos, sino que ha hecho que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. En otras palabras, este hombre les estaba diciendo, esto que ustedes me traen a mí aquí para martirizarme la vida, yo sé que no procede de Dios Padre. Porque el Padre en el que yo he creído y hoy por la causa estoy preso, nunca me hará el mal, sino que siempre mi Padre me hará el bien. Amén. Así que escuchen lo que le voy a enseñar, porque a través de esta historia podemos entender que si nosotros podemos llamar a Dios Padre, todo resulta soportable. Si nosotros podemos llamar a Dios como un Padre, todo va a resultar soportable. Así que hay algunas cosas que quizás no vamos a comprender, pero siempre tendremos la certeza de que la mano de nuestro Padre no nos causará nunca una lágrima innecesaria. Yo no sé cómo ha sido tu experiencia con tu papá. Vuelvo y te repito, si has tenido un padre presente o ausente, pero independientemente de cuál haya sido, tú y yo tenemos un Padre bueno. Y ese Padre puede llenar todo el vacío que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces muchos cristianos fracasan en esto. Y a veces muchos cristianos buscan llenar el vacío que hay en su corazón con otro tipo de cosas porque sencillamente no han tenido una revelación o una intimidad con Dios como Padre. Porque solamente nuestro Padre Celestial puede llenar el vacío que hay en nuestras vidas. ¿Alguien me dice amén? Eso era lo que sabía Jesús. Por eso tú te puedes dar cuenta que Jesús en el huerto de Getsemaní, Él toma la decisión de hacer la voluntad y de seguir adelante. Porque Él sabía que su Padre no lo iba a abandonar.
Así que cuando nosotros entendemos la expresión Abba Padre, para nosotros, iglesia, tiene que ser una expresión muy profunda y de mucha revelación, porque es la comunión íntima con un Dios que nos ama como sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Amén. Ahora, la palabra Padre en la Biblia, significa varias cosas, y quiero que le preste atención porque esto habla mucho del carácter de nuestro Dios como Padre. La palabra Padre en la Biblia significa el nutridor, el protector, el proveedor, el que te ama y el que te sustenta. O sea que cuando nosotros comenzamos a ver a Dios como un Padre, iglesia, vamos a verlo como esa fuente que nos nutre todo lo que nosotros necesitamos. Cuando tú comienzas a ver a ese Dios como Padre, lo vas a comenzar a ver como ese protector que en medio de cualquier circunstancia adversa, Él va a estar allí para protegerte a ti. Cuando comenzamos a ver a Dios como Padre, lo vamos a comenzar a descubrir a ese Dios proveedor, o a ese Padre que nos provee en todas las necesidades que nosotros tenemos. Cuando tú comienzas a ver a Dios como Padre, vas a comenzar a ver a un Padre que te ama, aunque aquí no te hayan amado. Amén. ¿Alguien me está recibiendo eso? Cuando tú comienzas a ver a Dios como Padre, comienzas a ver a Dios, a ver a Dios como alguien que te sustenta, como el sustentador de tu vida. Y de eso se trata. Así que los dos conceptos que podemos tener en cuenta para nosotros poder desarrollar nuestra comunión con el Padre, primero que todo es el concepto de la intimidad. Dios se te revela como Padre para que tú seas íntimo de Él. Amén. Él quiere relacionarse con nosotros, sus hijos, y Dios quiere que tú lo veas como un Padre. Pero también el concepto de la reverencia y el respeto, que Dios como Padre merece respeto, merece honra y merece adoración. Escuche lo que le voy a enseñar. Yo aprendí a respetar a mi Padre más por miedo que por amor. Y hay una diferencia cuando tú comienzas a respetar a tu Padre por amor, motivado por el amor o motivado por el miedo. Y vuelvo y le digo, mi padre no fue un mal padre, fue un buen padre. Pero su enseñanza y su carácter a la hora de ejercer autoridad sobre nuestra vida, lo que más infundió en mi vida fue más temor que amor. Y eso no quiere decir que yo no lo amaba a él. Pero ¿qué sucedió en este orden de ideas? Que cuando yo empecé a conocer a Dios como Padre, yo me acercaba a Dios más por temor que por amor. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque el concepto de reverencia y de respeto significa que Dios como Padre merece respeto, merece honra y merece adoración. Pero lo hago no motivado por el temor, sino porque yo amo a Dios, porque Él es mi Padre. Amén. Así que cuando Jesús vino a la tierra, lo primero que hizo Jesús fue reconciliar a la humanidad con el Padre por medio de su obra redentora en la cruz. Ese concepto se perdió en el momento en que Adán falla a Dios. Entonces, para todos los hombres, Dios pasó a ser el Padre, pero como creador, no ese Padre íntimo. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, lo que vino fue a tratar de reconciliar al hombre con Dios, al hombre con Dios como Padre. Vino a reconciliarlo a través de su plan de redención. Por eso nosotros ahora, los que estamos en Cristo, tenemos el privilegio de acercarnos a Dios y decirle Padre, papi o papito. Amén. Así que cuando hablamos con papi, ¿a cuánto le gusta hablar con papi? Somos escuchados y tenemos respuesta. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado, dile, cuando hablamos con papi, Él nos escucha. Amén. Por esa razón es que Jesús quiere que tengamos comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente, nuestro protector. Tiene que comenzar a ver a Dios como ese Padre que lo protege a usted, que lo nutre, ese Padre que le provee, ese Padre que le sustenta. Usted tiene que comenzar a verse como un hijo de Dios y comenzarlo a ver como el Padre suyo. Amén. Así que Dios escogió ser Padre desde el momento de la creación. Él es el Padre de todas las cosas creadas. Decidió ser Padre en los cielos, en la tierra, en los ángeles, los animales, en el mar, en los hombres. De hecho, mire lo que dice Isaías. Dice dos cosas fundamentales con referente al carácter del Padre. En Isaías capítulo 63, verso 16 dice: pero tú eres nuestro Padre. ¿Será que habrá alguien que le pueda decir a Dios, tú eres mi Padre? Porque mire lo que está diciendo, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, y recuerde que ellos miraban a Abraham como el Padre, como uno de los patriarcas o como el padre principal, porque a través de él es que nace la nación judía. Y ellos dicen, si bien Abraham nos ignora,
e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Eso es poderoso, porque Él es nuestro Padre ante la indiferencia y el olvido de la gente. Así que usted se siente abandonado, se siente desechado, usted siente que nadie le ama, que todos te rechazan, que todos te ignoran. Quiere que sepas una cosa: y tienes un Padre celestial que Él nunca te abandona, que Él siempre te llena y va a llenar tu vacío, va a llenar tu corazón. Isaías capítulo 64 verso 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. Así que Dios es nuestro Padre y estamos en sus manos. ¿Cuántos lo creen? Así que Él nos forma y Él nos sostiene todo el tiempo. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a ese Padre bueno que tenemos? Ese es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, que tiene vida en sí mismo, que nos ha dado su vida, que existe por sí solo, que nos da su vida y nos puede sustentar. Ese es nuestro Padre. Nuestro Padre celestial es el único Dios verdadero. Y hoy podemos gozar de esa gran bendición. De hecho, Dios antes de la fundación del mundo prometió enviar a su Hijo para manifestar su paternidad. El mismo profeta Isaías lo profetizó cuando dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Así que no tenemos un Padre temporal, tenemos un Padre para todos los tiempos. Ese es nuestro Padre. Básicamente lo que vino Jesús fue a legalizar la promesa que Dios le había hecho a los hombres. Y luego el profeta Malaquías, que es el último profeta del Antiguo Testamento, clamó por la restauración de la paternidad. Malaquías capítulo 4 verso 6 dice: y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Con esa profecía, escuche esto, Dios cierra el Antiguo Testamento. Pero Dios nuevamente abre el Nuevo Testamento a través de los evangelios, hablando acerca de la paternidad del Padre. Porque cuando tú comienzas a ver todo lo que Jesús enseñaba, Jesús todo lo está enfocando en un Dios como Padre. Amén. Porque a lo que Dios le interesa es que los hombres puedan verlo como un Padre. ¿Alguien me está recibiendo? Jesús comienza manifestando la naturaleza del Padre Celestial, restaurando los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y eso fue lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. Ha restaurado nuestro corazón para que nosotros aprendamos a ver al único Dios verdadero como ese Padre bueno, ese Padre grande que nosotros tenemos y que nos ha amado todo el tiempo. De eso se trata. Así que con Jesús tú ves a Jesús haciendo milagros, manifestando esa paternidad. ¿Y cómo Jesús manifestaba la paternidad? Sanando, consolando, liberando, trayendo paz y gozo a todos los que le reciben. Él dio a conocer el corazón del Padre. Y cuando tú miras a Jesús y ves todo lo que Jesús está haciendo, y ves todo lo que Jesús ha hecho en tu vida durante toda tu vida cristiana, valga la redundancia, entonces tú puedes decir que tienes un Padre bueno que te ha amado todo el tiempo. Amén. En Juan capítulo 1, verso 18, Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. Él dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así que todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas nos ha revelado lo bueno que es Dios con nosotros, que tenemos un Padre bueno. Yo quiero que usted levante su mano y diga conmigo: yo tengo un Padre bueno que siempre me lleva en la buena. Amén. Ahora, Jesús antes de morir dio dos grandes enseñanzas. La primera, la venida del Espíritu Santo, sabemos eso. Pero la segunda fue la revelación del Padre. Así que en Juan 16, 25 dice: estas cosas os he hablado en alegorías, pero la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Así que el Señor en esta mañana nos está anunciando que tenemos un Padre bueno. Como le dije anteriormente, el problema es que muchas personas han tenido dificultades para relacionarse con Dios como Padre, porque miden o comparan su relación con Dios Padre con su progenitor biológico. Y muchas personas han tenido una mala relación con su Padre terrenal y le cuesta entablar una relación o comunión con el Padre celestial. Y esa mala experiencia ha impedido que conozcan a Dios como un Padre bueno.
Así que la paternidad de Dios no se puede comprender, escuche esto, hasta que no se nace de nuevo. ¿Usted no ha escuchado esa famosa frase que dice que todos somos hijos de Dios? Amén, ¿la ha escuchado o no la ha escuchado? Pues no todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. Hay mucha gente que dice, es que todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Y podemos tener un Padre creador. Pero solo aquellos que se hacen hijos de Dios son los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí me hago entender? Así que la paternidad de Dios no se puede comprender hasta que se nace de nuevo. Así que una persona que no ha nacido de nuevo, óigame bien, no puede comprender a Dios como un Padre. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo es el único que trae la revelación a nuestro corazón de que Dios es nuestro Padre. De eso se trata. Así que dentro de esa revelación lo que Dios quiere, escuche esto, es que empecemos a verlo a Él como nuestro Padre. En segundo lugar, que entendamos que nuestro Padre nos ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos son amados aquí por Dios? Dios lo ama a usted. Y en tercer lugar, es que tengamos la revelación de que somos sus hijos. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted tiene que comenzarse a ver como un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el reino no funciona, el reino funciona en base a la paternidad, y nuestra vida espiritual también funciona en base a la paternidad de Dios, a la revelación que nosotros tengamos como Dios. Así que Dios es Padre dos veces. Él es Padre de la creación porque nos creó, ¿sí o no? Vinimos a este mundo, Él es responsable de nosotros, nos ha creado. No vinimos porque quisimos, sino porque Dios le dio la vida. De ese millón de espermatozoides, tú fuiste el que coronaste el óvulo de tu mamá, y hoy estás dando testimonio de que tú tienes un Padre bueno. Ese es el Padre que nos creó. Pero luego vino un Padre que nos adoptó, porque nacimos fuera de la voluntad de Dios, porque nos rebelamos contra Dios, porque pecamos contra Dios, porque no lo veíamos como Padre. Pero Él mandó a buscarnos y nos rescató a través de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Nos arrebató de las manos de un padre perverso llamado Satanás y nos trasladó a un reino de su amado Hijo, de un mejor Padre que se llama Dios Padre. Así que esa sangre es lo que nos ha dado una nueva posición a nosotros, como hijos de Dios. Mire lo que dice Cantares capítulo 2 verso 4. Esto fue lo que hizo Dios con nosotros como Padre. Cantares dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hoy estamos sentados en la casa de papá, en la mesa de papá, y tenemos una bandera que dice yo te amo. Amén. Esa es la bandera de nuestro Padre. Ahora, ¿cómo vemos nosotros reflejado la historia del hijo pródigo? Y vamos a recordar un poquito, vamos a repasar un poquito la vida del hijo pródigo, porque usted conoce mucho acerca de esto. Pero cuando nosotros comenzamos a ver la vida del hijo pródigo, vemos el carácter de nuestro Padre Celestial. A veces nosotros solamente nos enfocamos en la actitud que tuvo el hijo que se fue de casa, pero muy poco comenzamos a ver y a estudiar la actitud del Padre. Y eso es lo que nos va a interesar en este momento, porque con esta palabra Jesús quería mostrarnos la bondad y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así que cuando usted conoce la historia del hijo pródigo fue y se le acercó a su papá, le dijo dame la herencia. Su padre amorosamente se la entregó y él se fue a tierras muy lejanas, malgastó la herencia, y luego cuando se dio cuenta que todo lo había abandonado, que ya no tenía ni un peso y estaba pasando hambre y necesidad, lo primero que hizo fue que comenzó a trabajar como un esclavo o como un jornalero y se alimentaba de la comida que le echaban a los cerdos. Pero dice la Biblia que estando en ese estado tan lamentable, en Lucas capítulo 15, versos 17 al 18, dice que volviendo en sí, esa expresión habla de que comenzó a razonar, y él dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora bien, él sabía que él había pecado contra su padre. Él sabía que se había abandonado, se había ido muy lejos de su padre. Pero en el fondo del corazón, este hombre sabía que su padre era misericordioso y bueno. Él sabía que si en un momento dado volvía, lo menos que podía hacer su papá era echarlo. Y en su concepto de pecado y alejado de Dios, lo mínimo que él pudo pensar, bueno, por lo menos si me acepta como jornalero voy a tener una mejor alimentación.
Lo importante de todo esto es que este hombre conocía el corazón de papá. Y de eso se trata. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a nosotros, a tener una intimidad tan profunda con Él como papá, para que podamos conocer el corazón de papá. Y ya no lo miremos como ese Dios que juzga, que está esperando lanzar juicio, sino un Dios que es un padre y que nos ama por encima de todo. Así que él reconoció que tenía un padre y decidió regresar a casa. Y cuando llegó su padre, lo recibió con gozo, con alegría. Corrió hasta donde él estaba, ni siquiera dejó que llegara, sino se adelantó, corrió y lo recibió con los brazos abiertos. No estaba iracundo, ni tampoco este padre tenía el deseo de castigarlo con juicio. Así que esta enseñanza, oiga bien, nos enseña a nosotros que nuestro Padre nos ama, aunque nos hayamos equivocado. Él nos ama aunque nos hayamos equivocado. La parábola nos enseña que nuestro Padre nos recibe nuevamente con brazos abiertos, aunque nos hayamos alejado. Amén. La parábola nos enseña que nuestro Padre no está pensando en castigarnos, sino en restaurarnos, en levantarnos, en ayudarnos, pero también en impulsarnos. La parábola nos enseña que nuestro Padre nos da segundas oportunidades cuando volvemos a Él arrepentidos. Amén. Lamentablemente este mensaje del hijo pródigo se ha malinterpretado y se ha mostrado a un padre iracundo, castigando a sus hijos por todo, pero no es así. La enseñanza se dice algo diferente. Ahora, nos merecíamos juicio, castigo eterno, muerte, sí nos los merecíamos, pero Dios no paga así. Amén. Porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque la Biblia dice que Él es lento para la ira, pero grande misericordia. Así que cuando el padre vio a su hijo regresar, ¿sabe lo que sucedió? Se le olvidó lo que él había hecho. Cuando él vio que regresaba, a él se le olvidó que le había dado la herencia y todo lo que había sucedido. ¿Y sabe qué fue lo que expresó? Ese es mi hijo. Y eso es lo que hace Dios cuando nos ve a nosotros. Le dice, ese es mi hijo. Amén. Y a pesar de nuestros errores y nuestros fracasos y las veces que hemos pecado y hemos fallado, y aun cuando el enemigo ha venido a condenarnos, Dios siempre le dice al diablo, pero él es mi hijo. Ese es nuestro Padre. Amén. Así que movido a misericordia, dice el verso 20-24, levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos lo vio su padre, y fue movida a su misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, observa que el padre nunca le dijo nada a él, porque el padre estaba seguro que él seguía siendo su hijo. Los hijos no podrán fallar, pero seguirán siendo nuestros hijos. ¿Sí o no? Siguen siendo nuestros hijos. Él no le dijo absolutamente nada. Él simplemente hizo silencio y él le dijo a su siervo, saquen el mejor vestido. Esto habla de la justicia de Dios. Habla de cambiar las vestiduras. Y dijo, vestidle. Y ponerle un anillo en su mano le devolvió la autoridad a su hijo. Y póngale calzado a sus pies, le devolvió la posición de hijo, porque solamente los únicos que podían calzarse en una casa donde habían criados era el amo y los hijos, pero los esclavos vivían siempre descalzos. Así que este hombre había quedado descalzo por causa de la esclavitud en la que él venía, pero él nuevamente le dice, pónganmele un calzado, devolviéndole la posición nuevamente de hijo que siempre le tenía. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Esto habla de sacrificio, habla de redención. Lo volvió a redimir, porque este mi hijo muerto era espiritual y ya revivido, se había perdido en el pecado, pero ahora es hallado en vida eterna. Y comenzaron a regocijarse. Ese es nuestro Padre Celestial. Así que este es nuestro Padre Celestial. Ese es papá, ese es papi, ese es papito. Y ese es el Dios que quiere que nosotros lo veamos así. Amén. Y lo segundo que quiero compartirle en esta hora es la aplicación práctica de todo esto. Es la aplicación práctica. ¿Qué es lo que Jesús espera cuando nos dice que Dios es nuestro Padre? Hay 4 cositas que Él espera. Lo primero es que aprendamos a ver a Dios como Padre en 5 dimensiones. Como Padre poderoso, como el que provee, como su presencia que está ahí siempre y como el que te protege. Eso es lo primero que nos enseña Jesús a través del Abba Padre.
que en estas 5 dimensiones es lo que debe representar para nosotros Dios como Padre, nosotros sus hijos. Así que lo que Dios quiere es que usted se acerque a Él como Padre. Tú eres su hijo, ¿sí o no? Usted es su hijo. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted tiene un Padre celestial? ¿Usted tiene un derecho legal? Lo que Dios Padre quiere es que usted se acerque como ese hijo, con el estatus de quien ha sido engendrado no de voluntad humana ni de sangre, sino de voluntad de Dios. En el hijo pródigo podemos ver nuestra vida reflejada. Cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús, llegamos siendo esclavos de Satanás. Éramos esclavos que no teníamos ni calzado, ni anillo, ni teníamos vestido. Y el Padre nos recibe a nosotros y nos da un vestido de justicia, nos da un anillo de autoridad, pero inmediatamente calza nuestros pies dándonos una posición de hijos. Así que usted es un hijo de Dios. Amén. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y esa palabra potestad en el verso 12 no está hablando de poder, está hablando de posición. Eso es como cuando el hijo es adoptado, cuando el niño es adoptado. Cuando vive en un orfanato, simplemente es un niño que está esperando una familia que lo adopte. Pero cuando es adoptado, y eso lo vamos a ver más adelante, cuando es adoptado por una familia, esa familia le está dando la posición de hijo dentro de ese círculo familiar. Eso fue lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora tenemos una nueva posición. Diga conmigo, una nueva posición. Escúcheme lo que le voy a enseñar. El hecho no es de acercarnos a Dios como Padre, sino también de acercarnos a Él como hijos. Que tú lo veas a Él como Padre, pero que tú te acerques a Él como un hijo. Amén. Muchos ven a Dios como Padre, pero no tienen mentalidad de hijos, sino de esclavos. ¿Sí me hago entender? La segunda aplicación práctica es que podamos entrar con confianza a la presencia de papá, sin temor ni intimidación, sino con gratitud y adoración. Así que la Biblia dice que el Espíritu de Cristo está en nosotros, ¿sí o no? Y es el Espíritu de Cristo que da testimonio de que somos hijos de Dios, que hemos recibido el Espíritu de adopción. Y eso es lo que nos da a nosotros el derecho legal para acercarnos al Padre, como si Cristo se estuviera acercando a Él. Romanos capítulo 8, mire lo que dice, versos 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora bien, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, tú no recibiste un espíritu de esclavitud, recibiste un espíritu de libertad, sino que habéis recibido el espíritu de adopción con el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y observe que Dios ahora está, Jesús antes de ir a la cruz en Getsemaní, Él dice Abba Padre. Pero ahora nosotros tenemos el espíritu de adopción, que es el espíritu de Cristo, el mismo espíritu que Él tenía, está en nosotros, así que nosotros también podemos clamar Abba Padre, papito lindo. Y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Así que ese espíritu clama desde lo más profundo de ti, dice Abba Padre, amén, y que tú eres un heredero de Dios. En tercer lugar, acércate con fe y certidumbre que tu Padre ha dispuesto de abundancia para ti. Santiago capítulo 1 verso 17 dice: toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. ¿Desciende de quién? Del Padre de las luces. Así que tenemos un Padre donde toda buena dádiva y todo don desciende de su presencia para nosotros. Así que tenemos un Padre bueno, ¿sí o no? Usted tiene un Padre bueno y compasivo que nos espera todos los días en el lugar secreto. Él quiere tocarnos, quiere ministrarnos, quiere abrazarnos, quiere envolvernos con su amor, llenarnos de su amor, de su presencia. Él quiere manifestar su bondad. Por eso fue que Jesús dijo algo poderoso en Mateo 7:11. Él dijo: pues si vosotros siendo malos, pues sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se le pida? Diga conmigo: tengo que cambiar mi mentalidad. Y tengo que saber que Dios desea lo mejor para mí. Amén. Diga conmigo: Dios es bueno. Tengo un Padre bueno. Si usted como padre le da lo mejor a los hijos, usted tiene que entender que usted tiene un Padre que le ama y que le da muchas cosas mejores que las que usted le puede dar a sus hijos. Y número 4 y último, ten la plena seguridad de que tu oración es contestada por tu Padre. Amén. Así que la disposición de cualquier padre natural es proveer a sus hijos todo lo que necesitan, ¿sí o no? Ahora, mire lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 16, versos 23 y 24.
Juan 16, 23, 24. Dice Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. ¿A qué se estaba refiriendo él en aquel día? En el día de su muerte y su ascensión. O sea, ya no me van a tener más nunca. Ya yo no voy a estar en medio de ustedes como he venido durante todos estos años. Pero él dice algo bien poderoso que es como un consuelo para ellos y para nosotros. De cierto os digo, que todo cuando pidieres a quién. ¿Cuánto pidieres a quién? ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Todo comienza con Padre Nuestro, reconociendo la paternidad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué es lo que va a suceder? Él no pensará en dártelo, Él lo dará. Ahí está la clave de todo. Es la intimidad que yo tengo con papá, pero en el nombre de Jesús. Así que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre os lo dará. Y él dice en el verso 24, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero luego dice, pidan y reciban. Él le dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero en esta época, en este tiempo, ahora sí tenemos el nombre de Jesús. Así que pedimos al Padre en su nombre y recibiremos, porque Él nos dará, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay una versión que dice, para que tu alegría sea como un río desbordante. Así que cuando yo pido al Padre, mi futuro es que vuestro gozo sea cumplido. Ese es mi destino. Allí es donde yo me veo, manifestando la alegría porque un Padre me ha respondido mis oraciones. Así que puedo cerrar con esto, que nada ni nadie nos impida dejar de ir a nuestra cita diaria con papi. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que básicamente lo que Jesús estaba compartiendo allí de su Padre era con toda la humanidad perdida. Y que solo la unión, en unión a Jesús, es que tus oraciones son recibidas y contestadas por el Padre Celestial. Amén. Así que yo pienso que es tiempo de que nosotros comencemos, escuche con atención, a volver a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Amén. Quiero que se coloque.